Hablaremos hoy de la batalla de Brunanburh y empecemos diciendo que en el año 935 Olaf, rey de los daneses, invadió Inglaterra. Inglaterra era la tierra de los sajones en aquel momento. Olaf invadió la isla y se instaló con sus ejércitos. Frente a él estaban los ejércitos sajones que comandaba un rey llamado Aethelstan y su hermano el Mundo. Entonces el rey Olaf, el danés, tuvo la siguiente osadía. Se disfrazó de cantor, es decir, agarró un arpa, y se fue al campamento del rey Aethelstan a cantar. Entonces se acercó despacito, disfrazado, ¿no?, en la guitarra en la mano, y empezó a cantar. Yo no sé qué clase de respeto tendrían los sajones por los cantores, pero se me hace que mucho. No siempre ha sido así, no todas las civilizaciones han tenido un gran respeto por los cantores, y menos todavía por los músicos. Contamos siempre la anécdota de Filipo de Macedonia recriminando a su hijo Alejandro porque tocaba demasiado bien la cítara. Y Filipo calculaba que tocar bien conllevaba la idea de haber pasado muchas horas practicando, y los trabajos manuales eran desdeñados por los griegos, lo banáusico era despreciable. Entonces Filipo le dijo: no te da vergüenza tocar tan bien. Había que tocar, pero no tan bien. Además, los griegos creían que sus cantores no cantaban por mérito propio, sino por haber sido visitados por la musa. De manera que los griegos respetaban el canto, pero no a los cantores, como respetaban las obras artísticas, pero no a los artistas. Sea como fuere, Olaf, ayuno de toda esta preocupación, cantó ante el rey Aethelstan. Al rey le gustó y le dio unas monedas como premio. Olaf tomó las monedas y se fue, pero enseguida enterró aquel pequeño tesoro porque no podía aceptar un premio de un hombre al que pensaba destruir. Sucede que un soldado al servicio de Aethelstan y de los sajones vio como Olaf enterraba las monedas y lo reconoció, ya que había servido anteriormente con él. Rápidamente denunció esto ante Aethelstan. Yo he visto al hombre que cantó enterrar las monedas, dijo. Y además, yo que lo conozco, le puedo decir que el tipo es él. ¿Y por qué lo conozco? Porque serví con él. Entonces, ¿y quién es? Es el rey de Dinamarca. Entonces Aethelstan dijo: ¿el rey de Dinamarca? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y el soldado contestó: porque si yo hubiera traicionado a uno al que serví antes, ¿qué pensarías de mí, tú, a quien sigo ahora? Entonces el rey Aethelstan lo premió y dispuso los ejércitos en forma conveniente. Al día siguiente comenzó una batalla en Brunanburh que duró desde que salió el sol, esa famosa estrella, como dice el poema, hasta que volvió a ocultarse. El rey Olaf fue vencido, aquel que se disfrazó de cantor, pero pudo huir a sus naves y volver a Irlanda, ya que era el rey de los daneses de Irlanda, así se llamaban. Y esta historia la conocemos por un poeta sajón cuyo nombre se perdió, y que tuvo la idea de inmortalizar la victoria de Brunanburh en una oda, utilizando aquellas metáforas oficiales que ya estaban consagradas, que no eran distintas para cada poeta. Las Kenningar, exactamente. En donde para decir guerra había que decir el festín del cuervo o el festín del águila, y para decir sangre había que decir el licor de la guerra y cosas por el estilo. Muy bien. La historia
llegó por ese poeta, pero el nombre del poeta se perdió. Muchos años después un poeta argentino reparó en este detalle, a saber que un poeta ha perdido su nombre, pero ha inmortalizado sus versos. Y entonces escribió un verso que se llama A un poeta sajón, no un poeta cualquiera, al poeta que cantó la victoria de Brunenburg. En un tiempo yo sabía este verso de memoria, no sé por qué, me lo habría tenido que aprender, me lo habré tenido que aprender a saber para qué. Por placer, por ahí, ¿no? Por ahí, pero después me olvidé que me gustaba y después me olvidé del poema. Y hoy lo voy a leer para ustedes, a un poeta sajón, el poema de Borges. Tú, cuya carne, hoy dispersión y polvo, pesó como la nuestra sobre la tierra. Tú, cuyos ojos vieron el sol, esa famosa estrella. Tú que viviste no en el rígido ayer, sino en el incesante presente, en el último punto y ápice vertiginoso del tiempo. Tú que en tu monasterio fuiste llamado por la antigua voz de la épica. Tú que tejiste las palabras, tú que cantaste la victoria de Brunenburg. Y no la atribuiste al Señor, sino a la espada de tu rey. Tú que con júbilo feroz cantaste la humillación del viking, el festín del cuervo y del águila. Tú que en la oda militar congregaste las rituales metáforas de la estirpe. Tú que en un tiempo sin historia viste en el ahora el ayer y en el sudor de sangre de Brunenburg un cristal de antiguas auroras. Tú que tanto querías a tu Inglaterra y no la nombraste. Hoy no eres otra cosa que unas palabras que los germanistas anotan. Hoy no eres otra cosa que mi voz cuando revive tus palabras de hierro. Pido a mis dioses o a la suma del tiempo que mis días merezcan el olvido, que mi nombre sea nadie como el de Ulises, pero que algún verso perdure en la noche propicia a la memoria o en las mañanas de los hombres. Ese es el poema de Borges, que tiene sus Kenningar, como la humillación del viking, el festín del cuervo y del águila, que son Kenningar. La humillación del viking es la derrota y el festín del cuervo y del águila es la guerra. Y hay también una amable referencia a Ulises, porque dice, pido a mis dioses con la suma del tiempo, que mis días merezcan el olvido, que mi nombre sea nadie, como el de Ulises. ¿Por qué? Porque cuando Ulises se enfrentó a Polifemo, lo derrota con argucias. Primero lo seduce. Sí, lo emborrachan a Polifemo, bueno, lo derrotan. Y cuando él se está retirando, ya Polifemo había perdido su cíclope, ¿no? Su único ojo, y le pregunta en el medio del furor, ¿quién eres tú que me has derrotado? ¿Quién eres? Y Ulises le contesta, mi nombre es nadie. Pero hay un doble chiste que no siempre se menciona, que es que en realidad en griego no es Ulises, sino Odiseo. Y en griego nadie es Oudis. Se parece mucho a Odiseo. Y entonces cuando le dice mi nombre es nadie, le está haciendo un doble chiste. Le está diciendo cómo se llama, pero lo cambia un poco. Es hasta una mojada de oreja. Es como una mojada de oreja. Y Borges pide acá entonces que su nombre sea nadie, como el de Ulises. Un nadie que después en los mares ha navegado de otros modos, porque tenemos que el comandante del Nautilus nosotros el capitán Nemo que en latín es nadie. Claro, ¿no? Claro, el capitán nadie. Sí. Hay mucha tentación Seguro. de llamarse nadie siempre, ¿no? Es una vieja y noble gracia. Yo no creo que las gracias por repetirse pierdan su nobleza, al contrario, la van acrecentando. Lo que sí hay que buscar formas de repetirla, de repetir estos tópicos, hay que disfrazarlos a lo largo del tiempo. Sí, igual que todo homenaje y seducción, ¿no? Así es. Bueno, claro, Borges siguió diciendo, digo que estoy repitiendo estas palabras y
digo también que ojalá esta cadena que se inició cuando Allah desembarcó en la isla se prolongue infinitamente, y que también cuando mi nombre merezca el olvido, pueda yo volver secretamente, sin que nadie lo sepa, en alguna noche propicia a la memoria, ¿no? Y también es ese nuestro deseo. Sí. Sí, es curioso que aquellas cosas que soñó Borges para sí, o que por lo menos dijo, a mí me impresiona, querido Alejandro, que cuando uno lee un poema de Borges, pongo por caso el poema Conjetural, ¿no? Ese bellísimo poema sobre la muerte de la Pría, que es un poema es ciertamente inolvidable y bellísimo, que tiene una conclusión siniestra, esta idea del destino sudamericano como el de la lucha perpetua. Digo, el mérito de un poeta también está en escribir esas cosas tremendamente siniestras en términos sociales y políticos y que sigan siendo bellas. Pero digo, ese sueño narrado por Borges y Explícito seguramente se le está cumpliendo a Homero Manzi, por ejemplo, a poetas que además de tener la magia y el talento de la poesía han llegado al corazón del pueblo de esa manera, ¿no? Sí, a muchos poetas les ha sucedido eso. Y a los poetas populares les sucede mejor. Pienso en Atahualpa Yupanqui, que también tenía este mismo deseo. Sí. Él decía que lo mejor que le podía pasar a un poeta popular era que su nombre se perdiera y que entonces sus coplas fueran ya de todos. Usted y yo no podemos negar un poco de terror ante estos pensamientos. Sí, por cierto. Porque toda desaparición, toda aniquilación personal nos sigue aterrorizando, por mucho que nos vengan a consolar diciendo que peor sería no morir nunca. No, ciertamente, y porque además, digamos, no deja de ser un gesto innoble el renunciar a esa voluntad de seguir viviendo que uno por ahí tendría. Pero también es cierto que uno puede sentir un cierto saudade y una cierta morriña de esas culturas que aunaban esta idea del canto y de la lucha cotidiana. Hemos hablado más de una vez con usted acerca de los celtas, de cómo un rey tenía que ser, además de un guerrero, un poeta. Y de ese modo digo también, aquellas culturas que premiaban a los cantores con este respeto como para dejarlos entrar a un campamento. Y eso sí que a uno le da un poco de nostalgia. Y Nostalgias es el tango que vamos a escuchar y que cantará para nosotros Hugo del Carril. Es un tango de Cobián y Cadícamo que seguramente también están destinados a ese consagratorio olvido.